Vamos a hablar sobre Mateo, el libro de Mateo capítulo 4, del verso 1 al verso 11, ¿de acuerdo? Así que espero, mis amados hermanos, que pues sea de interés para todos nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca pues, de lo que la gente conoce como los evangelios. Bien, vamos a hablar de Mateo entonces, capítulo 4, del 1 al 11. Para esto, pues voy a ayudarme de lo que escribe Gilberto Corpus en su página de Centro de Estudios Fe Bíblica, ¿de acuerdo? Entonces, espero, mis amados hermanos, que pues sea de nuestro interés. Está interesante el tema, pues siempre tratamos, mis amados hermanos, de que los temas pues nos llamen la atención, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, pues bien, vamos a empezar con el tema. Vamos a estudiar en este caso entonces Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Espero que tengan sus escrituras a la mano. Si no es así, por favor, porque bueno, pues es necesario que vayamos leyendo, ¿de acuerdo? Dice así Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Muy bien, vamos a ver. Ok, dice así Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Yeshua le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Joshua le dijo: vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, entonces el estudio de esta mañana, si nos da tiempo y si no en la tarde continuaremos con él, será acerca de lo que está señalado en Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Como ustedes pueden ver, vamos a hablar acerca de lo que pasó con nuestro Rabbi Yehoshua después de que hizo Tevilá. ¿De acuerdo? En este caso se nos dice que después de que hizo Tevilá, el Ruach lo llevó al desierto. ¿De acuerdo? Lo que dice el texto es para ser tentado por el diablo. Entonces, ya desde allí tenemos que ponerle mucha atención, porque cómo es posible que el Ruach lo lleve al desierto para ser tentado por el diablo. ¿De acuerdo? Tenemos que poner mucha atención porque ¿quién es que lo lleva? ¿Qué es lo que lo lleva al desierto? El Ruach. Y sería, diríamos, muy difícil entender que el Ruach, ¿verdad?, lo pone en una situación complicada para ser tentado por el diablo. Ok, entonces, en este capítulo, capítulo 4 de Mateo, del verso 1 al 11, se relata
cuando nuestro Ribi fue puesto a prueba en el desierto. ¿De acuerdo? Y como dijimos, nos vamos a ayudar en esta mañana con lo que escribe Gilberto Corpus. ¿De acuerdo? Bien, a manera de introducción, ¿de acuerdo? Es importante que nosotros, al estudiar, en este caso, los escritos de los discípulos de nuestro Ribi Yehoshua, pues siempre tengamos una idea para que, pues obviamente, al entrar al estudio, pues podamos comprender ciertas cosas. Entonces, a manera de introducción, mis amados hermanos, hay algunas definiciones que se consideran importantes. Esto es para que las revisemos y además para que nos sirvan de parámetro para la explicación de estos pasajes que acabamos de leer. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a tratar de dar algunas definiciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es aflicción? ¿O qué son las aflicciones? Lo primero que podemos decir es que las aflicciones son dificultades que vienen a la vida de toda persona, de todo ser humano, y en este caso pues como resultado de vivir en un mundo corrompido. Sabemos que desde que Adán y Javá, nuestros padres, transgredieron la mitzvah de Hashem, de no comer de aquel árbol, entonces desde ese momento, pues obviamente el mundo se corrompió. ¿De acuerdo? Entonces, al vivir en un mundo así, pues obviamente la persona va a tener dificultades, ¿no? Entonces, son dificultades que vienen a la vida del ser humano, las aflicciones, como resultado de vivir en este mundo. ¿De acuerdo? Por eso es que allá vemos que Hashem le dice al hombre, ¿verdad? Ahora con el sudor de tu frente va a pasar esto. A la mujer le dice, vas a tener dolor, vas a tener sufrimiento. ¿De acuerdo? Por eso es que Job, en el capítulo 14, verso 1, dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Entonces, ya en Job se nos dice que el hombre nacido de mujer, o sea, todo hombre que viene a este mundo, ¿de acuerdo? Sus días son pocos, pero las dificultades, los sinsabores, las angustias, los sufrimientos son muchos, ¿no? Hastiado de sinsabores. Entonces, para que nos demos cuenta cuál es la situación del hombre, ¿de acuerdo? Al venir a este mundo. De hecho, cuando llega, se le pega a la persona para que llore, ¿no? Al niño para que llore. Dicen los rabinos, para que sepa que a este mundo se viene a sufrir. Entonces, corto de días y hastiado de sinsabores. ¿De acuerdo? También tenemos en Job otro pasuk, capítulo 5, verso 7, que dice así: así como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces, vean ustedes, así como la chispa nace por el aire, se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Entonces, básicamente los pasukim que hemos leído nos dicen: venimos a sufrir, venimos a padecer, venimos a tener sufrimiento, angustia, ¿de acuerdo? Y bueno, lamentablemente esto es así, y hoy en el tiempo presente, todo el tiempo la gente ha sufrido, pero si hoy nos damos cuenta, de verdad que hay mucho sufrimiento en el mundo, hay mucha angustia, mucho dolor, ¿de acuerdo? Así como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Qué tremendo, ¿no? Qué realidad. Así es, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, en el Evangelio llamado de Juan, que sabemos que no es de Juan,
en el capítulo 16, verso 33 dice, estas cosas, nuestro Rabbi Yehoshua dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan shalom. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, nuestro Rabbi, hablándole a sus seguidores, les dice, miren, en mí van a tener shalom, pero en el mundo van a tener aflicción. ¿De acuerdo? Aflicciones, problemas, dificultades, pero confíen. ¿De acuerdo? Entonces, con esto estamos diciendo, mis amados hermanos, entonces que las aflicciones vienen al ser humano como resultado de vivir entonces en un mundo corrompido, en un mundo, pues ahora sí, con pecado, ¿de acuerdo? Ahora, la tentación, porque en este pasuk de Mateo pues se habla de tentación, ¿de acuerdo? ¿Qué es la tentación? ¿Qué podemos decir de la tentación? Entonces, la tentación, hermanos, es la provocación o incitación que en este caso tiene como propósito humillar, destruir, sobajar, derribar. Repito, la tentación es la provocación o incitación que tiene como propósito humillar, destruir, sobajar, derribar. ¿De acuerdo? Y esto es porque la tentación tiene el propósito de dirigir nuestra mente lejos de Shem. ¿De acuerdo? Lejos de Shem, lejos de sus mandamientos. ¿De acuerdo? La tentación tiene como propósito llevarnos a la desobediencia y a tomar acciones contrarias a los mandamientos de Dios. ¿De acuerdo? Por este motivo podemos decir que el objetivo de la tentación es debilitarnos, ¿de acuerdo? Derrumbarnos a través de la desobediencia y la transgresión a la Torah. O sea, vean ustedes, y esto que estamos señalando es importante pues, para poder entender lo que pasa en Mateo capítulo 4, ¿de acuerdo? Ahora, la fuente de la tentación puede ser un agente externo, alguien externo, ¿de acuerdo? O también puede ser de nuestra propia concupiscencia o deseos. Espero, mis amados hermanos, que esté comprendiendo, ¿de acuerdo? La fuente de la tentación, esto es, la tentación puede venir de alguien externo a nosotros o de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios malos deseos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos un pasuk en la carta a Jacob, llamada Santiago, en el capítulo 1, en los versos 13 y 14, donde se dice lo siguiente. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Entonces, acabamos de decir que la tentación, su fuente puede ser un agente externo o de la misma persona. Y aquí Jacob claramente lo dice. Dice, miren, cuando alguien es tentado, no diga que es de parte de Hashem, ¿de acuerdo? De un agente externo, de alguien externo, sino dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, y es atraído y cebado, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a una última definición para luego pasar pues a la explicación, ¿de acuerdo? Esto es, ¿qué son las pruebas? ¿De acuerdo? ¿Qué son las pruebas? Las pruebas, lo que podemos decir de ellas es que
son dificultades enviadas, en este caso, deliberadamente por Hashem, para que el hombre madure, para que el hombre sea firme en su emuná, para que el hombre desarrolle carácter. ¿De acuerdo? Entonces, miren, las pruebas son también dificultades, pero en este caso son dificultades enviadas directamente por Hashem. Y obviamente tienen un propósito, todo lo que manda Hashem tiene un propósito. ¿De acuerdo? Entonces, como ya dijimos, para que el hombre madure, para que el hombre sea firme en la fe, para que el hombre desarrolle su carácter. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra prueba en el hebreo es nisayón. ¿De acuerdo? Que a su vez viene pues, de la palabra hebrea nes. ¿De acuerdo? Que significa que su raíz es elevar. Entonces, vean ustedes. ¿Qué es lo que busca Hashem cuando nos envía dificultades, cuando nos envía pruebas? Lo que quiere Hashem es que la persona se eleve, la persona alcance, ahora sí, ¿cómo diríamos? El potencial que Hashem sabe que el hombre posee, que el hombre tiene. ¿De acuerdo? Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Así que las pruebas de la vida son, en este caso, usadas por Hashem con el fin de dar a la persona la oportunidad de ir un paso más arriba, ¿de acuerdo? Para acercarse a Hashem. Es para que el hombre escale y realmente vea que tiene mucho potencial, ¿de acuerdo? Entonces, es ir un paso más y más arriba. Para eso son las pruebas de la vida que Hashem manda a las personas. De hecho, las pruebas que Hashem manda siempre son a la medida de la persona, ¿de acuerdo? Para adaptarse a la persona en el momento de la prueba, ¿de acuerdo? A nadie, absolutamente a nadie, se le da una prueba que él o ella no tiene la capacidad y el potencial para pasar. Ahora es importante esto que estamos diciendo. Cuando Hashem nos manda algo, Él sabe que tenemos el potencial para pasar la prueba. ¿De acuerdo? Lo sabe perfectamente. De hecho, hay un pasú en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 13, que dice así. Voy a leer una versión distinta a la Reina Valera. Dice este pasú: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Entonces, y pueden ustedes confiar en Hashem, que no les dejará sufrir pruebas más duras de la que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar. Entonces, con ello, mis amados hermanos, nos damos cuenta que las pruebas son a la medida, son justamente lo que la persona requiere. ¿De acuerdo? Entonces, si la persona tiene éxito en la prueba que Hashem le presenta, se eleva un peldaño más, crece más, se acerca más a Hashem. ¿De acuerdo? Así, podemos decir entonces que el objetivo de toda prueba que Hashem manda es siempre para ver si permanecemos fieles a Hashem, o si en este caso pues no permanecemos fieles a Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que estamos dando algunas definiciones. En este caso, estamos hablando de qué es la prueba. ¿De acuerdo? En Devarim, capítulo 8, verso 2 y luego el verso 16, tenemos lo siguiente. Vean lo que dice. Dice Devarim, así, Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor
tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 16. Y que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a lo último hacerte bien. Entonces, el objetivo de la prueba, mis amados hermanos, o de las pruebas, son para que el hombre se eleve, para que el hombre crezca. Así que es importante que nosotros aceptemos las cosas que muchas veces vienen en nuestra vida, porque algunas de ellas deben ser pruebas para nosotros. Y si las pasamos, pues obviamente nos acercamos más a Hashem. Obtenemos ese carácter que Hashem quiere que nosotros tengamos. Amén. Eso fue lo que pasó con nuestro pueblo Israel en el desierto. Aquí le dice, ¿verdad? Te afligió y te probó para al final hacerte bien. O sea, el Señor sabía, dice, hay que probar al pueblo para ver si me sigue o no. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa muy importante que hay que señalar es que las pruebas que Hashem pone al hombre no son para el conocimiento de Hashem. ¿De acuerdo? Aunque el texto así parece decirlo, de hecho así lo dice, ¿verdad? Porque el texto dice, para saber lo que había en tu corazón, esto como si Hashem no supiera, obviamente lo sabe, ¿de acuerdo? Y el verso 2 dice así, y el verso 16 dice, para probarte, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos. Obviamente, mis amados hermanos, sabemos nosotros que Hashem conoce todas las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, las pruebas no son para conocimiento de Hashem, sino para nuestro propio conocimiento. ¿De acuerdo? Él sabe. Entonces, básicamente es para que el hombre sepa su potencial, sepa lo que tiene, lo que puede hacer, lo que puede alcanzar. ¿De acuerdo? Entonces, cierro esto diciendo, la fuente de las pruebas entonces es Hashem. ¿De acuerdo? Nuestro Padre. La fuente de las pruebas es Hashem, nuestro Padre. ¿De acuerdo? De hecho el Salmo, el Teilim 11, verso 5, dice así, el Señor prueba al Sadik, al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Repito, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a esto que estamos diciendo de las pruebas, es importante que tengamos en nuestra mente lo siguiente. ¿De acuerdo? Podemos ir al número 1. Todo lo que Dios hace es para bien. ¿Sale? Todo lo que Dios hace es para bien. Número 2. Hashem nunca da a la persona, una prueba que él o ella no pueda manejar. Eso es importantísimo. A veces, cuando estamos en medio de las aflicciones, que hoy debemos de entender que puede ser una prueba, cuando estamos en medio de las dificultades, la persona dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Debemos saber que si estamos en medio de una prueba, en medio de las dificultades, tenemos el potencial para salir. ¿Por qué? Porque Hashem nos manda una prueba que la persona no pueda manejar, no pueda soportar. Amén. 3. Dios proporciona, lo leíamos en la primera carta a los Corintios, las herramientas necesarias para el manejo de cada
prueba, de cada lucha, de cada dificultad, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho podemos decir que para cada situación o prueba hay una ley ética y moral que nos indica cómo debemos actuar, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante, y esto vamos a ponerle mucha atención, es importante que es muy diferente ser probado por voluntad divina que exponernos nosotros mismos a la prueba, ¿de acuerdo? Esto es importante. Es muy diferente que Hashem nos pruebe y que nosotros mismos nos expongamos a la prueba. Por poner un ejemplo muy sencillo, ahora con este asunto de la pandemia, pues muchos decían, yo voy a donde sea, yo no me cuido, yo no me lavo, Hashem me protege. Eso es una irresponsabilidad, ¿de acuerdo? De hecho, siempre pongo este ejemplo porque creo que es muy fácil de entender. Nuestro Rabbi Yehoshua era el Mashiach, ¿de acuerdo? Él sabía que era el Mashiach. Y en el Evangelio de Yohanan, capítulo 7, se dice que sus hermanos le dicen, el capítulo 7 dice que no querían andar en Yehudá porque procuraban matarlo. Y por eso no se arriesgaba a ello. Decían, mucha gente podría decir, pero si él es el Mesías, el hijo de Hashem, ¿qué le preocupa? ¿No? ¿Qué le preocupa? Sin embargo, se cuidaba porque hay esa, como dijéramos, hay, se me va la palabra, de parte de Hashem, que la persona tiene que cuidar su vida, ¿de acuerdo? No tiene que arriesgarla. Entonces, es diferente que seamos probados por Hashem, que nosotros mismos nos expongamos a la prueba, ¿de acuerdo? Entonces, y aunque estamos diciendo que la prueba va acompañado de aflicciones, de varios grados de aflicciones, no toda aflicción es una prueba. Eso también tenemos que saber. No toda aflicción es una prueba, porque pues obviamente podemos estar siendo afligidos. La persona puede estar siendo afligida, pues como resultado de nuestro propio pecado. Amén. Como resultado de nuestras malas decisiones que tomamos en esta vida, como resultado de nuestra negligencia. Y cuando es así, pues obviamente no es una prueba, ¿de acuerdo? Entonces, la persona puede estar pasando por muchas dificultades, pero por malas decisiones que toma en la vida, ¿de acuerdo? Y al ser así, pues obviamente la persona no puede decir, estoy siendo probado por Hashem, ¿de acuerdo? Cuando la persona se porta mal, pues obviamente le va a ir mal, ¿de acuerdo? Bien, espero que no seamos prolijos en todo esto, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca del origen entonces de la tentación y de la prueba, ¿de acuerdo? Origen de la tentación y de la prueba. Si nosotros queremos saber sobre el origen de la tentación y de la prueba, lo que tenemos que hacer es irnos, por ejemplo, a Bereshit, a Génesis capítulo 2, en los versos 16 y 17, y allí vamos a encontrar lo que vamos a llamar el origen de la tentación y de la prueba. Dice allá, el pasuk 16, 17, dice, y mandó el Eterno al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eso es lo que dice allá Bereshit, obviamente hablando sobre la instrucción dada a Hashem a Adán, y obviamente Adán se la traspasó a su esposa, ¿de acuerdo? La única mitzvah que tenía que observar Adán era esta, ¿de acuerdo? Dijo, mira, tienes todo para ti, excepto eso.
Es la única, vamos a decir, la única mitzvah prohibitiva que tienes. Todo lo demás lo tienes permitido, eso no. Sabemos, mis amados hermanos, que cuando hay una prohibición, ya, de inmediato al hombre se le antoja. ¿De acuerdo? Entonces, la instrucción de Hashem de no comer entonces del árbol del conocimiento del bien y del mal, dio oportunidad a que la tentación y la prueba ocurriera. ¿De acuerdo? Sin la instrucción de Hashem, ninguna de las dos, vamos a decirlo así, hubiera ocurrido. ¿De acuerdo? Entonces, la instrucción proporcionó una prueba de obediencia a Hashem y al mismo tiempo proporcionó la oportunidad para que Adán y Jabá fueran tentados. En este caso, no hemos dicho si por un agente externo o por ellos mismos. ¿De acuerdo? Entonces, la instrucción que Hashem le dio a Adán y a Jabá, ¿verdad? Va a hacer que ellos tengan una prueba de obediencia a Hashem. Porque es lo único que tienen que obedecer. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo va a proporcionar que Adán y Jabá fueran tentados. ¿De acuerdo? De hecho, relacionando esto que ocurrió con Adán y Jabá, en Romanos capítulo 7, verso 9 al 11, encontramos la idea de esto que estamos planteando. ¿De acuerdo? El pasú de Romanos 7, 9 al 11 dice: y yo sin la ley vivía por algún tiempo. Algo parecido, mientras no apareció la instrucción allá en Adán y Jabá, dice: pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que estamos diciendo de verdad es fascinante, es interesante, mis amados hermanos, porque es importante que nosotros entendamos, ¿de acuerdo? Y al comprender, obviamente, las cosas se hacen más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que cualquier prueba que se nos ponga, siempre va a dar la oportunidad para que la tentación se presente, ¿de acuerdo? Entonces, mientras Hashem quiere usar las pruebas como el medio para que la persona pueda fortalecerse, para que a través de la prueba la persona pueda ser enseñada a madurar, la tentación obviamente quiere usar la misma prueba como una oportunidad para debilitarnos, obviamente cayendo en pecado, ¿de acuerdo? Para que la persona sea impedida de alcanzar la madurez, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, como ya habíamos señalado un poquito antes, allá en Jacob, en Santiago 1, 13 y 14, ya leímos, ¿verdad? Dice: y cada uno es tentado cuando somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. ¿De acuerdo? Bueno, el texto completo es: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Hashem, porque Hashem no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De acuerdo? Bien, entonces vean ustedes, mis amados hermanos. Ok, bueno, espero que después de estas palabras, de estas explicaciones, de estas definiciones, bueno, cuando entremos a estudiar Mateo capítulo 4, estén en nuestra mente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a Mateo capítulo 4, en este caso el pasuk 1. Déjeme buscarlo. Mateo 4. Bien.
Dice, entonces Yeshua fue llevado del espíritu o del Ruach al desierto. ¿De acuerdo? Para ser tentado por el diablo. ¿Bien? Es lo que dice Mateo. Entonces Yeshua fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo primero que vamos a analizar, mis amados hermanos, vamos a analizar la frase para ser tentado. ¿De acuerdo? Para ser tentado, porque así dice que Yeshua fue llevado al desierto para ser tentado. Bueno, entonces lo que vamos a hablar ahorita es Yeshua fue probado o tentado. ¿Vale? Nuestro Ribi fue probado o tentado. Entonces, porque el pasú dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bien, aquí, mis amados hermanos, el académico Nehemías Gordon dice lo siguiente. Dice de la siguiente manera. Dice, mientras las versiones al castellano hablan de tentación, en la versión de Mateo en hebreo de Shem Tov habla de prueba. Entonces, ya ustedes deben saber que hay una versión de Mateo en hebreo. Algunos dicen que apareció durante la Edad Media, otros dicen que obviamente tiene un origen más, más antiguo. Bueno, pues en esa versión de Mateo hebreo de Shem Tov, el texto en hebreo no dice tentación, dice prueba. ¿De acuerdo? Entonces sigue diciendo Nehemías Gordon, la palabra al castellano tentación está basada en una interpretación particular del texto griego. O sea, esto es una persona que ya tiene cierta idea, dijo yo pongo mejor tentación y no prueba. ¿De acuerdo? Por eso se dice que es una interpretación particular del texto griego. Dice, sin embargo, en el texto griego utiliza una palabra ambigua que puede ser traducida tanto como prueba como tentación, dependiendo del contexto. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que la gente conoce como Nuevo Testamento, hermanos, la palabra griega teirasmus usualmente significa prueba, y para esto lo vamos a corroborar con el siguiente paso. ¿De acuerdo? La palabra teirasmus que se ha traducido como tentación, usualmente significa prueba. ¿De acuerdo? Y para esto dice el llamado Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 5 y 6. Dice así: cuando alzó los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, obviamente estamos hablando de nuestro Rabbi Yehoshua, ¿qué dijo nuestro Rabbi Yehoshua a Felipe? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Obviamente aquí donde nos pusieron probarle aparece la palabra teirasmus, que en Mateo se tradujo como tentación. ¿De acuerdo? Y lo que estamos diciendo, según Nehemías Gordon, es que esta palabra normalmente debe traducirse como prueba. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Yeshua le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle. ¿De acuerdo? Porque el pasuk dice, porque él sabía lo que había de hacerse. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, obviamente, Yeshua no quería tentar a Felipe. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, ya que la versión hebrea nos dice que es una prueba, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra griega debió haberse traducido como prueba al castellano. ¿De acuerdo? Entonces, cuando dice allá en Mateo capítulo 4, allí no debió ponerse tentación, sino
prueba. ¿De acuerdo? De hecho, esto es exactamente lo que dice también la versión aramea, bueno, para algunos no muy conocida, la versión aramea Peshita, donde aparece de igual manera no tentación, sino prueba. ¿De acuerdo? Y bueno, algunos estudiosos han llegado a la misma conclusión basados enteramente en el texto griego. O sea, simplemente al ver el texto griego se llega a esa conclusión de que se tiene que utilizar prueba y no tentación. ¿De acuerdo? De hecho, el Word Biblical, el comentario de palabras de la Biblia, dice y explica que la oración al Padre, acuérdense que dice no nos metas en tentación, cuando Yeshua le dice a sus discípulos, ¿verdad?, cómo tienen que hacer tefilá, dice no nos metas en tentación. La oración al Padre debe estar hablando de prueba. O sea que allí Yeshua no nos pongas a prueba, no nos metas en prueba, ¿de acuerdo? Porque de otra manera estaría en contradicción con otro pasaje del llamado Nuevo Testamento que dice que Dios no tienta a nadie, ¿de acuerdo? Entonces allí Yeshua le está diciendo que le digamos al Padre, no nos metas en tentación. Pero si tenemos otro pasaje que dice que Hashem no mete en tentación a nadie, no tienta a nadie, entonces ¿por qué Yeshua estaría diciendo no nos metas en tentación? Más bien estaría diciendo no nos pongas a prueba, ¿de acuerdo? Porque Hashem no tienta a nadie, pero sí pone a prueba, ¿de acuerdo? Entonces, aunque la palabra prueba y tentación pudieran sobreponerse la una con la otra, no son semánticamente idénticas, o sea, no significan lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, lo que estuvo sucediendo en el pasaje que estamos viendo de la llamada tentación de nuestro Rabbi Yehoshua, y ¿de acuerdo? Y ahora en la oración al Padre que enseña Yeshua a sus discípulos, donde dice no nos metas en tentación, no puede estar hablando de tentación sino de prueba, ¿de acuerdo? Porque como ya vimos, estos pasajes no se pueden contradecir, estos dos pasajes no pueden contradecirse, el de Mateo y sí, los dos de Mateo, y en el caso del pasaje de Santiago, de Jacob, no pueden contradecirse, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Yeshua no fue tentado, que Yeshua fue probado, ¿de acuerdo? Ahora, hay algunas otras evidencias de que Yeshua fue probado y no tentado. Hay evidencias que Yeshua fue probado y no tentado. Obviamente sí, ¿de acuerdo? Entonces, en muchas maneras, mis amados hermanos, Yeshua o el Mesías es presentado como un representante del pueblo, de nuestro pueblo Israel. Y nuestro pueblo Israel fue probado y no tentado, en este caso, 40 años en el desierto. ¿De acuerdo? Por 40 años en el desierto. De hecho, esta relación que tenemos, pues ya ven que Israel, nuestro pueblo, es llamado el primogénito. Nuestro Rabbi Yehoshua, el Mesías, es llamado mi primogénito. Ven ustedes esta relación, ¿de acuerdo? Entonces, al hablar de nuestro pueblo Israel fue probado y no tentado, ¿de acuerdo? Devarim 8, verso 2 al 4, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿de acuerdo? Miren, dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Entonces, es muy claro.
nuestro pueblo Israel en el desierto fue probado por Hashem, no tentado. ¿De acuerdo? Y, y bueno, eh, también, por ejemplo, vemos la vida de Abraham Avinu siendo probada y no tentada. Un texto que leemos constantemente, el de Bereshit 22, del 1 al 2, dice así. Mire, Bereshit 22, del 1 al 2, dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, Abraham, nuestro padre, fue probado, no tentado. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la versión Valera tenemos que se tradujo como, no, perdón, en esta versión, a ver, déjenme ver cómo está, que luego decimos cosas que no. Dice, y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham. Vean lo que dice el texto de que tentó Dios a Abraham. Pero tenemos otro pasú que dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, por eso es que otras versiones dicen prueba. Probó Dios a Abraham y le dijo, ¿verdad? Toma tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos explicando que estamos dando pruebas de que nuestro Rabbi Yehoshua, más que ser tentado, fue probado. Job 23:10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Vea, entonces Job enseña, mis amados hermanos, que yo fue probado, ¿de acuerdo? Y ya sabemos cómo fue probado, ¿no? Todas las desgracias, todas las dificultades, todas las aflicciones que vinieron a Job. Dice Job: él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, ¿no? De aquí estamos entendiendo entonces que toda prueba venida de parte de Hashem es para que el hombre se eleve. Si Job era alguien, según el Satán, cuando le comentó a Hashem, que le dijo, cuando Hashem estaba presumiendo a Job, le dijo: ya viste a Job, y el Satán dice: pues es porque le pones todo, ¿no? Por eso es que te sigue, por eso es que te sirve, ¿no? Después de que fue probado, miren lo que salió de Job. De Job salió, mis amados hermanos, una cosa maravillosa. Como dice: él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿De acuerdo? Entonces, bien, volvamos entonces a Mateo capítulo 4, verso 1. Dice: entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces, estamos diciendo, mis amados hermanos, que una mejor traducción debe ser que fue para ser probado. ¿De acuerdo? De hecho, si ustedes se dan cuenta, el pasú dice que fue llevado por el Ruach, vamos a decirlo así, de parte de Hashem al desierto para ser probado. Mira, ahora tendría coherencia. O sea, Hashem lo llevó al desierto para ser probado. Hashem llevó a su pueblo Israel al desierto para ser probado. Hashem no llevó a su pueblo Israel al desierto para ser tentado. Hashem no llevaría a su Mashiach al desierto para ser tentado, sino para ser probado. ¿De acuerdo? Porque sería muy difícil de entender que Hashem, vamos a decirlo así, llevara a su Mesías al desierto para que un ente, ¿no?, llamado el diablo, Satanás, como dijera,
pues le hiciera daño. No, no sería correcto, ¿de acuerdo? Entonces, una mejor traducción es que fue al desierto para ser probado y no tentado. ¿De acuerdo? Bien, ahora el pasú dice por el diablo. Ahora delante de nosotros está la frase por el diablo. ¿De acuerdo? Bien, sabemos, mis amados hermanos, que la palabra griega que aparece detrás del término diablo, la palabra griega es diabolos y en hebreo es Satán. ¿De acuerdo? Griego diabolos y en hebreo es Satán. Entonces, ahora lo que tenemos delante de nosotros es tratar de explicar el tópico de Satán. Vamos a llamarla así, Satán, como sustantivo. ¿De acuerdo? Y bueno, porque dice que para ser tentado por el diablo. Entonces vamos a entender quién es o qué es el diablo, o el diabolos, o el Satán. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que tenemos que decir es que la palabra Satán o Satanás, mis amados hermanos, figura en las escrituras hebreas, ¿de acuerdo? En lo que la gente conoce como el Antiguo Testamento, que no hay, ¿de acuerdo? No como un nombre propio. La palabra Satán o Satanás aparece en las escrituras hebreas no como un nombre propio, ¿de acuerdo? Como sustantivo, la palabra Satán o Satanás es un término usado en la Biblia con la connotación general de adversario. ¿De acuerdo? Aparece en varios textos y en esos textos en los cuales aparece se traduce la palabra Satán o Satanás como adversario. Y obviamente se aplica a un enemigo en la guerra. Miren, de manera rápida vamos y tenemos Primera de Reyes 5:4. Déjeme, Primera de Reyes 5:4 dice lo siguiente. A ver, dice. No, perdón. ¿Qué tengo aquí? Perdón, es que estoy. Primera de Reyes 5:4. Dice aquí. Dice, ahora Hashem mi Elohim me ha dado reposo por todas partes, que ni hay adversarios ni mal encuentro. Si nos vamos al hebreo, detrás de la palabra adversario de esta traducción está la palabra Satán. No hay Satán ni mal encuentro. ¿De acuerdo? Eso está en Primera de Reyes. ¿De acuerdo? 5:4. Y en el capítulo 11, verso 14, dice lo siguiente de este mismo. 11:14 dice así. Dice, y Hashem suscitó un adversario. Y Hashem levantó un adversario, un Satán, a Salomón, a Adad y Dumeo. Una vez que Salomón Amelech empezó a ir en contra de las misbot de Hashem, Hashem le suscitó un Satán, un adversario. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí podemos decir que el Satán que le levantó a Salomón, fíjense, el Satán que Hashem le levantó a Salomón fue a Adad, un idumeo. Fíjense, así que Adad fue Satanás para Salomón. ¿De acuerdo? Y tenemos también el Pasuk 23 y dice, y despertóle también Dios por adversario, por Satán, a Rezón, hijo de Eliadá, la cual había huido de su amo a Adad Ezer, rey de Soba. Entonces,
De acuerdo a esto, ¿quién fue Satán para Salomón? Miren, estas dos personas. ¿De acuerdo? Entonces, como sustantivo, la palabra Satán o Satanás es un término usado en las escrituras hebreas con la idea general, connotación general de adversario. ¿De acuerdo? De alguien que te pone obstáculos. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos aquí leyendo los versos y está muy claro. ¿De acuerdo? En el Salmo 109, verso, verso 6, dice así: pon sobre él al impío y Satán esté a su diestra. ¿De acuerdo? ¿Qué pide en este caso David? Hablando sobre sus enemigos. Bueno, y que cuando sus enemigos vayan a ser juzgados, que esté allí alguien que les sea Satán, un adversario, que les diga, hiciste esto o esto otro. ¿De acuerdo? Bien, entonces también tenemos la segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 22, dice así. 19-22 dice: perdón, estoy ya. Segunda de Samuel 19, 22. Dice: David entonces dijo: ¿qué tienen ustedes conmigo, hijos de Sarbia, que me habéis de ser hoy adversarios? Me han de ser hoy por Satán. Vean ustedes. Entonces, la palabra Satán, mis amados hermanos, se utilizó en la escritura para denotar a un antagonista, a alguien que pone obstáculos en el camino, a alguien que te causa dificultades. ¿De acuerdo? También tenemos, por ejemplo, números. Este es una muy conocido, Números capítulo 22, donde tenemos a Bilam Rasha, el malvado. Números 22-22. ¿Se acuerdan que cuando va a maldecir a Israel, le pide, en este caso, el rey de Moab, Balak, que vaya y maldiga al pueblo de Israel? Dice el verso 22: y el furor de Hashem se encendió porque iba, y el ángel de Hashem se puso en el camino por Satán suyo. Así que un ángel de Hashem fue y cumplió la misión de ser adversario, de ser Satán, para ponérsele enfrente a Bilam, porque él iba a maldecir a nuestro pueblo Israel. ¿De acuerdo? Entonces, con esto que acabamos de decir, la verdad que indica, mis amados hermanos, que el concepto de Satán o Satanás como un ser distinto, ¿de acuerdo?, no era entonces conocido en la escritura. De hecho, para algunos académicos de la actualidad, dicen que es posible que el libro de Job, que luego vamos a revisar, que el libro de Crónicas, incluso el libro de Zacarías, que el libro de Crónicas y el libro de Zacarías fueron influenciados por el zoroastrismo, ¿de acuerdo? En este caso, la religión persa babilónica, ya que si hubiera existido Satanás, como ahora se conoce como un ser, ¿verdad?, hubiera aparecido en las partes tempranas de la escritura. De hecho, esto no comienza a tener un sentido sobrehumano, Satanás, la palabra Satán, hasta muy tarde en el periodo bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, al final, mis amados hermanos, lo que estamos diciendo es que en las escrituras hebreas, Satán o Satanás como sustantivo es un término usado en la Biblia con la connotación general de adversario. Normalmente así debe entenderse, como adversario. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver
Eh, Veamos entonces ahora a Satanás como una entidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver, vamos a hablar de Satanás o el Satán como una entidad. ¿De acuerdo? Bien, en la liturgia judía, mis amados hermanos, las pocas referencias a Satanás son todas impersonales. ¿De acuerdo? Repito, siempre que en la liturgia judía se habla de Satanás, no se habla de un ser sensible, ¿de acuerdo? Sino son todas impersonales, vamos a decirlo así, figuradas, no son personales. Ahora, cuando hablamos de lo que pasó en Job, en el prólogo de Job, entonces cuando aparece Satanás junto con otros seres celestiales, que se le llama hijos de Dios, y allí Satanás se presenta ante Dios. No voy a profundizar mucho de esto, realmente en otra ocasión hablaré exclusivamente acerca de Job, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos, si vemos a Satanás como una entidad, vamos, si llegáramos a pensar que Satanás es un ser que se llama Satanás, ¿de acuerdo? Si lo llegáramos a ver así y con lo que dice yo, vemos que no tiene ningún poder de acción independiente. ¿Vale? En este caso sería un ángel que llega, pero que no es independiente, es alguien que trabaja para Hashem, es alguien que le sirve a Hashem. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que presenta yo, Satanás requiere el permiso de Hashem, ¿verdad? Y él no puede transgredir el mandamiento de Hashem. De tal manera que ahí Hashem le dice, mira, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes quitarlo. No puedes hacer eso. ¿Pero cómo? Si es Satanás, él puede hacer lo que quiera, se rebeló contra Hashem. La respuesta es no puede, porque es alguien que le sirve a Hashem y que solo hace lo que Hashem quiere. ¿De acuerdo? Entonces, Satanás, de acuerdo a lo que presenta Job, requiere siempre el permiso de Hashem. Y él no puede transgredir lo que Hashem manda. ¿De acuerdo? Él, por lo tanto, no puede considerarse como un oponente a Dios. ¿De acuerdo? Y mucho menos de igual fuerza que Hashem. Mucho menos alguien el cual Hashem no pueda destruir. ¿De acuerdo? Entonces, con esto que estamos señalando, mis amados hermanos, lo que tenemos es que donde aparece Satanás como una entidad, no puede considerarse como un oponente a Hashem, ni mucho menos de igual fuerza que Hashem. ¿De acuerdo? En este caso, así, él aparece como un ángel obediente y subordinado a Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya que estamos hablando aquí de lo que presenta Job, vamos a presentar lo que el investigador Jeff Benner nos dice acerca de Satanás como una entidad. ¿De acuerdo? Vamos a analizar la observación que hace Jeff Benner acerca de Satanás como una entidad. Bien, ¿qué dice Jeff Benner? Jeff Benner dice lo siguiente, pongan mucha atención. Por cierto, hermanos, parece ser que llevamos creo que una hora. En un momentito vamos a cortar y en la tarde, si Hashem lo permite, daremos la segunda parte de esta enseñanza. ¿De acuerdo? Bien, dice Jeff Benner así. En algunas ocasiones, Satán es traducido como nombre propio, como en el caso de Job. ¿De acuerdo? Allí se dice Satán y se le da a alguien. ¿De acuerdo? La palabra Satán, con el prefijo ja, identifica al sustantivo Satán. Por lo tanto, Satán es un sustantivo y no un nombre propio. ¿Ven lo que dice Jeff Benner? Y por eso debería ser traducido como el adversario. ¿De acuerdo? Pero como ustedes ven, a veces en las traducciones se nos presenta como un nombre
propio. Sin embargo, hay un solo verso, dice Jeff Benner, en donde la palabra Satán puede ser traducida como un nombre propio. Y esta la encontramos en el primer libro de las Crónicas, 21:1, y el texto dice así: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese un censo de Israel. ¿De acuerdo? Dice Jeff Benner, aquí es donde se podría traducir a Satanás como un nombre propio, Satán, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y por qué dice Jeff Benner que aquí se podría traducir así? Dice, porque en este verso la palabra Satán, Satanás, no incluye el prefijo Satán, ¿de acuerdo? Y entonces se podría traducir como un nombre propio. Pero si seguimos investigando, encontramos que este versículo también se registra en 2 de Samuel 24:1, en donde el adversario, el Satán, es identificado como Dios, el Padre, o como Yod Hei Vav Hei. Entonces fíjense, tenemos dos versos en que en un lugar es el que incita es el Satán y en otro lugar es Dios mismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿De acuerdo? Entonces, dice la 2 de Samuel 24:1, y volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David. ¿Quién incitó a David? Hashem. Contra ellos, a que hiciese un censo de Israel y de Yehudá. ¿Vale? Entonces, de acuerdo a este texto, ¿quién fue el Satán para David? Hashem mismo, no un ser, ¿de acuerdo? No un ser, no alguien llamado Satán, sino Hashem mismo fue Satán, ¿de acuerdo? Entonces, el Satán como un sustantivo, ¿cómo? Estoy, vamos a, se me corrió aquí tantito, perdón. Después de haber hablado del Satán como sustantivo, vamos a hablar entonces ahora de el Satán como la inclinación al mal, ¿de acuerdo? Como el Yetzer Hara. Entonces, para esto nos vamos a ayudar de lo que escribe Kaufman Kohler, ¿de acuerdo? En su teología judía dice lo siguiente. Ahora entramos a hablar del Satán. Ya vimos del Satán como sustantivo, el Satán como nombre propio, y ahora Satán como la inclinación al mal. ¿De acuerdo? Entonces Kaufman Kohler en su teología judía dice lo siguiente. Pongan mucha atención. Lo bueno que queda grabado y que ustedes lo pueden revisar constantemente. Dice así: así como la serpiente en el relato de la creación representa la inclinación al mal que surge en el hombre con su primer conciencia de la libertad, Satanás es una figura alegórica que representa el mal del mundo, tanto físico como moral. Entonces, de acuerdo a lo que dice Kaufman Kohler, mis amados hermanos, está señalando que Satanás no es un ser sensible, ¿verdad? No es alguien, no es un ángel que se haya revelado a Hashem, sino Satanás es una alegoría que representa el mal del mundo, tanto físico como moral, ¿de acuerdo? Y como dice aquí, representa la inclinación al mal que surge en el hombre. O sea, lo negativo del hombre en este caso, que surge, dice, con su primer conciencia de la libertad, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando se dice que Satanás allá aparece en Bereshit, realmente era la inclinación al mal, tanto de Adán y de Javá, en este caso más de Javá, ¿de acuerdo? Bien, entonces hablemos entonces, ya que entramos a esto, de el Satán como una fuerza impersonal
del mal. ¿De acuerdo? Bien, en la literatura rabínica, en especial el Tosefta Rabbah, informa, bien lo que dice el Tosefta Rabbah, que uno no debe ir en viaje con un hombre malvado, porque Satanás lo acompaña. En otra palabra, el hombre mismo es Satanás. ¿De acuerdo? Por eso no debe ir uno con un hombre malvado, porque Satanás lo acompaña. Porque él, vamos, si él es malvado, entonces Satanás es el mismo. ¿De acuerdo? Con esto que estamos diciendo, mis amados hermanos, en el judaísmo, Satanás no es un ser sensible, ¿vale? Sino una metáfora de la inclinación al mal. Lo que en el judaísmo se conoce como el Yetzer Hara, ¿de acuerdo? Que obviamente existe en cada persona y nos tienta a hacer el mal. Algo parecido a lo que dijo, más bien, muy, a lo que dijo, en este caso, Shaul, en la carta a los Romanos, capítulo 7, dice así, dice 7:14, dice, porque sabemos que la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. O sea, yo soy, en mí mismo está el mal, está el pecado, está el Satán. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, más lo que aborrezco, aquello hago. Y si no hago lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, más efectuar el bien, no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro. Bueno, entonces, vean, Shaul está diciendo, el mal está en mí. ¿De acuerdo? ¿Qué es el mal está en mí? El Yetzer Hara, la mala inclinación. Aquello que nos tienta a hacer el mal. Que uno quiere, uno sabe y uno entiende que hay que hacer el bien, pero no alcanza uno a hacer el bien, sino a hacer uno el mal. Ese es el Yetzer Hara. ¿De acuerdo? Aquellos que nos tienta a hacer el mal. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo que voy a decir a continuación, espero que puedan comprender, porque aunque se habla de Yetzer Hara, la inclinación al mal, no debemos entenderlo como se dice, como lo entenderíamos occidentalmente. Porque no es el deseo de hacer el mal en la forma en que normalmente pensamos de esta sociedad occidental, ¿no? El Yetzer Hara, mis amados hermanos, por lo general se concibe como la naturaleza egoísta, el deseo de satisfacer las necesidades personales como alimentación, vivienda, sexo, etc. En este caso, sin tener en cuenta las consecuencias morales de cumplir esos deseos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dicen los Jajamim? La inclinación al mal no es una cosa mala. ¿De acuerdo? De hecho, que fue creada por Hashem, y las cosas creadas por Hashem, todas son buenas. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el Talmud? El Talmud, por ejemplo, dice que sin la inclinación al mal, o el Yetzer Hara, o ese deseo de satisfacer las necesidades personales, el hombre no construiría una casa. ¿De acuerdo? No se casaría con una mujer, o no engendraría hijos, o conduciría los asuntos de negocios. Entonces, ¿por qué hace todo esto? Es por su Yetzer Hara. Entonces, visto de esta forma, el Yetzer Hara es algo bueno en el hombre. Cuando deviene mal el Yetzer Hara, cuando el Yetzer Hara, la inclinación al mal, nos puede conducir a malas acciones cuando no es controlado. Amén. Cuando no es controlado, entonces cuando ese deseo de tener una casa no se controla, entonces ahí el Yetzer Hara te va a llevar a cosas malas. Por ejemplo, no hay nada inherentemente malo en el hambre. ¿De acuerdo? Entonces el hombre tiene que satisfacer su deseo del hambre. No hay nada inherentemente malo que el hombre pues tenga hambre, pero nos puede llevar a robar comida. ¿De acuerdo? A robar.
Entonces, tampoco hay nada inherentemente malo en el deseo sexual. No, Hashem dice, gózate con la mujer de tu mocedad, que sus pechos en todos tiempos te satisfagan, ¿de acuerdo? No hay nada inherente malo en el deseo sexual. Pero el Yetzer Hará, ese deseo, si no se controla, te puede llevar a cometer una violación. ¿De acuerdo? Te puede llevar al adulterio, te puede llevar al incesto, o como hoy estamos viendo y como siempre ha existido también, hermanos, a perversiones sexuales. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, el Yetzer Hará es bueno cuando se controla, porque sin él no se podrían buscar las cosas que el hombre deseaba. ¿De acuerdo? Pero cuando se convierte en algo malo, cuando no es controlado. Entonces, hablando de Satanás como la inclinación al mal, como esta alegoría, la referencia que encontramos a Satanás se puede encontrar en algunos libros de oraciones ortodoxas y conservadoras, pero son vistas como descripciones simbólicas de un aspecto, escuchen bien, son vistas como descripciones simbólicas de un aspecto de la naturaleza humana. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos figuradamente, cuando hablamos del Satán, figuradamente estamos hablando de las inclinaciones que normalmente tenemos la persona. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos explicado, mis amados hermanos, la palabra Satán puede referirse al instinto al mal, los deseos al mal, a la conducta adversaria, rebelde y opositora que puede salir de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, miren, con esto que le estoy diciendo en mente, tenemos, por ejemplo, el texto de Marcos, capítulo 8, 31 al 33, donde dice lo siguiente. Y creo que con esto voy a concluir esta primera parte y en la tarde continuamos. A ver. Dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto decía claramente. Entonces Kefa le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Entonces comenzó a decirle: oye, ¿qué pasó? ¿No? Él hablando, entonces Yeshua hablando y volviéndose, mirando a sus discípulos, respondió a Kefa diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Hashem, sino en la de los hombres. Entonces nos preguntamos, ¿no era buena la intención de Kefa? Le estaba diciendo a su maestro: maestro, no permitas que te ocurra nada malo, como se posible, tú eres el Mesías, ¿no? Vas a instaurar el reino. ¿Por qué? Entonces, desde ese punto de vista podríamos pensar que sí, que la intención de Kefa era muy buena, ¿de acuerdo? Pero si era buena, entonces ¿por qué Kefa va a ser llamado Satán? ¿De acuerdo? En este caso va a ser llamado Satán por ser opositor al plan de Hashem. ¿De acuerdo? Miren, si lo planteamos de otra forma, tendríamos que preguntarnos: ¿realmente Pedro era Satán o Satanás se había introducido dentro de él? La respuesta es no. El Satán no se metió, ¿de acuerdo? Sino que por su actitud opositora, en este caso, por su actitud adversa y rebelde, entonces por eso Yeshua lo llamó Satán. ¿De acuerdo? Solamente por eso. Entonces, por lo que he explicado hasta aquí, amados hermanos, de acuerdo a todo este contexto, tenemos dos posibilidades de lo que nuestro Rabbi Yehoshua experimentó cuando fue llevado al desierto.
acuerdo? Entonces, si tomamos en cuenta al Satán como sustantivo, al Satán como una identidad y al Satán como el instinto al mal, pues las posibilidades que se levantan más fuertes, o diríamos lo que nuestro Rabbi Yehoshua experimentó en este pasaje de Mateo, lo primero es que Yeshua tuvo una lucha literal con un ser, con una entidad llamada Satán. ¿De acuerdo? Y la segunda posibilidad es que Yeshua, nuestro Rabbi, no tuvo una lucha con el llamado Satán, sino con sus propios impulsos, con sus propios deseos, con sus propios pensamientos. ¿De acuerdo? Entonces, con la primera posibilidad, entendemos que lo que pudo haber experimentado Yeshua en este pasaje es que la lucha, el encuentro, la experiencia con este ser, con la entidad llamada Satán, pues sucedió literalmente como se ha enseñado. ¿De acuerdo? Pero la segunda posibilidad que se levanta, y a la cual me ascribo, mis amados hermanos, es que realmente nuestro Rabbi Yehoshua tuvo una lucha interna, una lucha con sus impulsos. ¿Amén? Una lucha con sus impulsos. Bien, voy a dejar hasta aquí el tema. Bueno, en el nombre de nuestro Rabbi, Hashem nos bendiga a todos. Shabbat Shalom.